Tengan un cordial saludo. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre los tipos de funciones matemáticas. Los integrantes del equipo somos 4, comenzando con Brian Adilson Arce Vigil, Brian Stanley Martínez Guillén, Jacqueline Brigitte Martínez Guillén y Andrea Elizabeth Zúñiga Ochoa. Las funciones matemáticas son uno de los conceptos fundamentales dentro del estudio de las matemáticas, ya que permite describir y analizar la relación entre diferentes variables. A lo largo de la historia, las funciones han sido herramientas esenciales para modelar fenómenos naturales, resolver problemas económicos y tecnológicos, así como para predecir comportamientos en diversas áreas del conocimiento. Las características de la función se caracterizan por dominio, conjunto de valores de entrada, valores de x, en que la función está definida; rango, conjunto de valores de salida, valores de y, en que la función puede tomar; regla de correspondencia, relación matemática que asocia cada elemento del dominio con un único elemento del rango; unicidad, para cada valor de x existe un valor de y. Los tipos de funciones matemáticas son: según la relación entre el dominio y el codominio, función inyectiva f(x) igual a 2x más 1, función sobreyectiva f(x) igual x al cubo sobre r, función biyectiva f(x) igual 3x menos 5. Según la expresión matemáticas, función constante f(x) igual a 5, función lineal f(x) igual 2x más 3, función cuadrática f(x) igual x al cuadrado menos 4, función polinómica f(x) igual x al cubo menos 2x más 1, función racional f(x) igual 1 sobre x menos 2, función exponencial f(x) igual 2x elevado, función logarítmica f(x) igual logaritmo en base 2x, función trigonométrica f(x) igual sin x. Según la continuidad, función continua f(x) igual x al cuadrado, función discontinua f(x) igual 1 sobre x. Según la simetría, función par f(x) igual x al cuadrado, función impar f(x) igual x al cubo. Según la variación de la función creciente f(x) igual x al cubo, función decreciente f(x) igual menos x al cuadrado. Relación: es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, es decir, una relación indica cómo ciertos elementos de un conjunto están conectados con elementos de otro conjunto y se expresa como R subconjunto A por B. Dominio es el conjunto de números que podemos usar como entrada de una función sin que cause problemas como divisiones entre cero o raíces de números negativos en los reales. Se expresa como df igual corchete x er pleca condición sobre x corchete. Rango es el conjunto de todos los valores posibles de f(x) al evaluar la función con los valores del dominio. Se expresa como rf igual corchete y er pleca y mayor o igual que 0 corchete. Función es una relación matemática que asigna a cada elemento de un conjunto de entrada, dominio, un único elemento de conjunto de salida, rango o codominio. Se expresa como f(x) igual 2x más 3. Notaciones son símbolos y convenios usados para representar conceptos, operaciones, relaciones y estructuras matemáticas. Estas notaciones facilitan la comunicación y comprensión de ideas matemáticas de forma concisa y precisa. Se expresa como f(x) igual x2 más 3. Les hablaré sobre los diferentes tipos de funciones matemáticas y sus características. Para empezar, les diré que las funciones son relaciones matemáticas que asignan a cada elemento de un conjunto de entrada un único valor en un conjunto de salida. Dependiendo de cómo se relacionan los elementos del dominio y del condominio, las funciones pueden clasificarse en distintos tipos. En esta ocasión, yo les explicaré 6 tipos de funciones. Comenzaré por la función inyectiva. La función inyectiva es cuando a valores diferentes del dominio les corresponden valores diferentes en el condominio. En otras palabras, no hay dos valores de x que tengan la misma imagen en y. La función inyectiva tiene dos características. La número 1 es que no hay repetición de valores en el condominio. La número 2 es que si se traza una línea horizontal en la gráfica, no cortará la función en más de un punto. Número 2. La función sobreyectiva.
Tenemos como concepto de que una función es sobreyectiva si todos los valores del condominio tienen al menos una preimagen en el dominio. Es decir, que no quedan valores, se podría decir, sin usar en el condominio. Las características de la función sobreyectiva son que la función cubre todos los valores del condominio y no queda ningún elemento en el condominio que no sean alcanzados por la función. Un ejemplo sería la función de x igual a x elevado al cubo. Esa función es sobreyectiva en los números reales porque cualquier número real puede obtenerse al elevar otro número al cubo. Por ejemplo, si menos 2 lo elevamos al cubo, obtenemos menos 8. Y si elevamos 0 al cubo, obtendremos 0. Si elevamos 3 al cubo, obtendremos 27. Así que siempre podemos encontrar un valor de x que nos dé cualquier número real como resultado. Por lo tanto, esa función es sobreyectiva. Ahora vamos con la función inversa. La función inversa es aquella que revierte la función original. Podemos decir que si aplicamos una función y luego su inversa, obtendremos el valor original. La función inversa tiene una condición, y es que debe ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Tiene que ser biyectiva. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x más 2, para encontrar su inversa debemos despejar x en términos de y. Primero tenemos que y es igual a 3x más 2. Luego tenemos que x es igual a y menos 2 entre 3. Por lo tanto, la función inversa de x es igual a x menos 2 entre 3. Y esta función es inversa. Ahora tenemos la función exponencial. La función exponencial tiene la forma de f de x igual a elevado al x, donde a es una constante positiva distinta de 1. Las características de la función exponencial son que crece o decrece de manera acelerada. Y número 2 es que su gráfica nunca toca el eje x. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Un ejemplo es la función de x igual a 2 elevado al x. Entonces, si tomamos x como 0, nos da 1. 2 elevado a 0 es 1. Si tomamos 2 elevado a 1, nos da 2. Si tomamos 2 elevado al cuadrado, nos da 4. A medida de que x aumenta, la función crece rápidamente. Así que esa es la definición de la función exponencial. Ahora tenemos la función fraccionaria. Una función fraccionaria es aquella en la que la variable aparece en el denominador. Se expresa como el cociente de dos polinomios. Las características de esa función son de que puede tener asíntotas verticales, donde el denominador se hace 0, y puede tener asíntotas horizontales u oblicuas. Un ejemplo sería la función f de x igual a 1 entre x. No está definida en x igual a 0 porque no se puede dividir entre 0. Su gráfica muestra una asíntota en x igual a 0. Este es el ejemplo de la función fraccionaria. La función entero mayor. La función entero mayor redondea un número real al entero más cercano hacia abajo, que abajo se le denomina como piso y hacia arriba se le denomina como techo. Hay dos tipos de función de entero mayor. La función piso, que devuelve el entero más grande menor o igual a x. Y la función techo, devuelve el entero más pequeño mayor o igual a x. Tenemos como ejemplo de que x es igual a 3.7. Si ocupamos la función piso, nos dará 3, ya que lo lleva al más menor. Y si ocupamos la función techo, nos lleva a 4. Es la función techo. Las funciones en matemáticas, sus tipos y sus representaciones gráficas nos permiten modelar y entender diversos fenómenos en la vida cotidiana y la ciencia. Las funciones polinómicas son funciones definidas por polinomios y su dominio incluye todos los números reales. Estos se dividen en varios tipos. Función constante. Siempre tiene el mismo valor y su gráfica es una línea horizontal. Y función polinómica de primer grado también se le conoce como lineal, representa una recta inclinada según su pendiente m. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo de la función polinómica. La función cuadrática, donde su expresión es fx igual a ax al cuadrado más bx más c. Su gráfica es una parábola que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. La función cúbica, donde su expresión es fx igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Su gráfica tiene forma de S y puede cruzarse el eje X hasta 3 veces. Aquí podemos observar un ejemplo de la función cuadrática. Las funciones racionales
son aquellas que tienen un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Su gráfica puede ser asíntotas, líneas que la función se acerca pero que nunca se toca, formando una hipérbola en muchos casos. Funciones exponenciales. Representan un crecimiento o decrecimiento rápido según el valor de a. Función logarítmica. Es la inversa del exponencial. Su gráfica siempre pasa por el punto 1 y se acerca al eje sin tocarlo. Las funciones trigonométricas. Estas funciones están relacionadas con los ángulos y fenómenos periódicos como el sonido y las ondas. Seno. Tiene un comportamiento ondulatorio y se repite cada 360 grados. A la misma vez, el coseno también tiene un comportamiento ondulatorio y se repite cada 360 grados. Tangente tiene un patrón repetitivo cada 180 grados y representa asíntotas verticales. Cosecante son funciones derivadas de seno y coseno tangente con comportamientos periódicos similares. En este caso, el secante y cotangente también son funciones derivadas de seno, coseno y tangente con comportamientos periódicos similares. A continuación, les hablaré sobre ejemplos de aplicaciones de funciones en la vida cotidiana. En la vida cotidiana aplicamos diferentes conocimientos y principios sin darnos cuenta, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Desde el uso de matemáticas para manejar nuestras finanzas hasta la aplicación de la física en el funcionamiento de un automóvil. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestro día a día. Función es una regla matemática que relaciona una entrada con una salida y cada entrada tiene una única salida. Para representarlas hay tres formas: tabla de valores, por gráfica y por fórmula. Un ejemplo podría ser una panadería, donde tenemos una tabla de valores donde la unidad de pan tiene un costo. Tenemos una unidad de pan, el costo sería 200, 2 unidades serían 400, 3 unidades serían 600 y así sucesivamente. Si a la tabla de valores nosotros a las unidades le ponemos X y a los costos le ponemos Y, podríamos llevarla a la gráfica. Ahora tenemos lo que es la gráfica. En la forma vertical tenemos lo que son los costos y en la forma horizontal tenemos lo que son las unidades. Ahora, ¿cómo lo llevas a una fórmula? Pues Y es el costo y va a ser igual a los $200. Y ahí tenemos la ecuación, que recordemos que en fórmulas Y también se puede escribir f de x, y si eso sirve para hacer tus cálculos. Ahora veremos ejemplos de cómo aplicamos las funciones en la vida cotidiana, comenzando con la función inyectiva y la sobreyectiva. Un ejemplo de función inyectiva podría ser asignación de matrículas de autos, ya que cada auto tiene una matrícula única, y si dos autos tuvieran la misma matrícula no sería inyectiva, ya que a eso se le conoce que es 1 a 1. Ahora, el ejemplo de función sobreyectiva sería el reparto de paquetes. Un servicio de mensajería debe entregar paquetes a todas las casas de una ciudad, ya que es el conjunto de llegada y, o sea, cada casa que recibe al menos un paquete, aunque algunas pueden recibir más de uno. Tenemos ejemplos de la función inversa. Un buen ejemplo podría ser la conversión de monedas, ya que si nosotros convertimos dólares a pesos, la función inversa sería que nos devolverían los dólares originales. Tenemos el ejemplo de que si nosotros tenemos $10, la conviertes a pesos, la función inversa sería que si quieres convertir los 180 pesos y devolverlos a dólares. Como último ejemplo tenemos la función entero mayor. Un ejemplo sería los boletos de un autobús. Un caso práctico es si el boleto de un autobús cuesta 15,90, pero solo puedes pagar en números enteros. Pagas lo que son los 16, ya que es la cantidad que redondea lo que es el precio. En cambio, si nosotros tenemos que algo cuesta exactamente $15, pagaríamos los $15, ya que es un número entero. En conclusión, las funciones matemáticas son herramientas fundamentales para poder modelar relaciones entre variables y describir fenómenos en distintas áreas del conocimiento. Cada tipo de función tiene características específicas que determinan un comportamiento y representación gráfica, desde las funciones polinómicas que forman curvas rectas hasta las trigonométricas que modelan fenómenos periódicos. Todas cumplen un papel clave en la ciencia, la ingeniería y la vida cotidiana. Comprender sus propiedades nos permite analizarlas y aplicarlas de manera efectiva en la resolución de problemas. Somos el grupo F y esta ha sido nuestra presentación acerca de las características y tipos de funciones matemáticas. Muchas gracias por su atención prestada.